Hola, hola, mi nombre es Jessie Maeli Enrique Salvador, yo soy del Instituto Oficial Cristo Rey. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas muy importantes dentro de la informática. Vamos a hablar sobre las bases de datos. Bueno, yo te diré qué son las bases de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar fácilmente. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos de discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen los datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que componen conjunto de datos. Tienen columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información de cada elemento que queramos guardar y cada fila conforma un registro. Estructura de una base de datos. Una base de datos a fin de ordenar la información de manera lógico para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen la función de mantener los campos. Por consiguiente, la base de datos posee el siguiente orden jerárquico: tablas, campos, registros y mucho más. El lenguaje SQL es el más universal de los sistemas de la base de datos. Ese lenguaje nos permite realizar consultas a nuestra base de datos para poder tener información sobre insertar datos. Características de las bases de datos. Entre las principales características están las siguientes. 1. Independencia lógica y física de los datos. 2. Redundancia mínima. 3. Acceso concurrente de los múltiples usuarios. 4. Integridad de los datos. 5. Consultas complejas. 6. Seguridad de acceso y editoría. 7. Respaldo y recuperación. 8. Acceso a través de los diversos lenguajes de información estándar. Ventajas de las bases de datos. Número 1. Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Eso hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los sistemas de base de datos, todos estos ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Número 2. Consistencia de datos. Eliminando y controlando la redundancia de datos se reduce en gran medida en riesgos de que hayan inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Número 3. Compartir datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros permanecen a las personas o a los departamentos que lo utilizan. Pero los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Siguiente, mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Puede ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Siguiente, mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Siguiente, mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que estos sean más vulnerables que los sistemas de ficheros. Siguientes.
mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. Siguiente, mejora en la productividad. El CGBD proporciona muchas de las funciones estándar. Ahora, desventajas de las bases de datos. Complejidad. Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellas. Número 2. Coste de equipamiento adicional. Tanto el SGBD como la propia base de datos pueden hacer que sea necesaria adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. El siguiente, vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad. Siguiente, tipos de campos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar los numéricos. Entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros, sin decimales, reales, decimales. Siguiente, los booleanos. Poseen dos estados, verdaderos y falsos no. Verdaderos sí y falsos no. El siguiente, nemos. Son campos alfanuméricos de longitud nominada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados. Siguiente, fechas. Almacenan fechas facilitando posteriormente su exploración. Siguiente, alfanuméricos. Contienen cifras y letras. Representan una longitud limitada, 255 caracteres. Siguiente, la autoincrementable. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Tipos de base de datos. Entre los diferentes tipos de base de datos podemos encontrar los siguientes. El número 1, MIX. Es una base de datos basada en un servidor. El siguiente, el PostgreSQL, son sistemas de bases poderosos. El siguiente, Access, es una base de datos desarrollada por Microsoft. El siguiente es Microsoft SQL, es una base de datos más potente que Excel desarrollada por Microsoft. Bueno chicos, esto ha sido todo. Yo espero esta información haya servido de mucho. Espero podamos aprender algo sobre las bases de datos. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayan entendido.